Capítulo 362. La aterrada secta Xiao. El estado de las lesiones de Lin Tianyi era extremadamente grave. Si la herida en su pecho hubiera sido un poco más profunda, habría sido suficiente para destruir sus órganos internos. Él comprendió muy bien que Yunche había mostrado misericordia en el último ataque. No solo se había retraído más de la mitad del poder repentinamente, incluso el objetivo del ataque se había desviado de sus puntos vitales. Soltó un largo suspiro en su corazón y le dijo a Lin Jie con una voz débil: Vámonos. Lin Jie no habló y estaba a punto de irse llevando a Lin Tianyi. En este momento, la voz helada de Yunche vino desde atrás. Lin Tianyi, ¿quieres irte así como así? El paso de Lin Jie se detuvo y Lin Tianyi también tembló levemente. Y Lin Jie, en realidad había sentido claramente que el cuerpo de Lin Tianyi temblaba. Así es, estaba temblando. Además, parecía ser un temblor de miedo. En el momento en que una cosa como un demonio del corazón se plantaba, incluso un experto incomparable en el nivel del santo de la espada encontraría extremadamente difícil liberarse y resistirse. Yunche miró a Lin Tianyi con una mirada amenazante. Iros así como así, ¿no tenéis miedo de que guarde rencor en mi corazón por esto, y un día masacre mi camino hacia la villa de la espada celestial, transformando vuestra villa de la espada celestial en un segundo clan del cielo ardiente? No dudéis de si tengo la capacidad de hacer esto. Hace 3 años, no poseía la menor fuerza profunda. Hace 1 año y medio, ocupé con acento agudo el primer lugar del torneo de clasificación. Ahora, puedo aniquilar al clan del cielo ardiente con una sola mano. Aunque no pueda derrotarte solo ahora, y es aún más imposible destruir la villa de la espada celestial en este momento, en 2 años, si me dan como máximo 2 años más de tiempo, podría transformar la villa de la espada celestial en escombros tan fácilmente como levantar una mano. ¿Lo crees o no? En 3 años, de no tener fuerza profunda, a ser capaz de herir gravemente a Lin Tianyi, esta clase de velocidad de crecimiento se podría decir que es inaudita en toda la historia y podría conmocionar al mundo entero, incluso hasta el punto de hacer que uno tiemble sin sentir frío. Nadie podía imaginar a qué reino aterrador llegaría la fuerza de Yunche en 2 años más con tal velocidad de crecimiento. Tal vez en ese momento, realmente sería capaz de enfrentarse a la villa de la espada celestial por sí solo. El cuerpo de Lin Tianyi tembló una vez más. Un junior de menos de 20 años gritando que iba a aniquilar la villa de la espada celestial, originalmente debía ser una broma extremadamente divertida, pero Lin Tianyi no solo no pudo reír, sino que sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Incluso asumiendo que no tenía el demonio interno, estas pocas palabras de Yunche fueron suficientes para hacer que sus entrañas temblaran de miedo. Porque hoy, él ya había experimentado personalmente el terror de Yunche. Incluso él ya se arrepentía mucho de haber ido a cazar a Yunche. Al final, no solo no pudo matar a Yunche, sino que recibió graves heridas y también se le quedó un demonio interno. Además, había invitado a un enemigo extremadamente aterrador para la villa de la espada celestial. Pero no os preocupéis, no lo haré. Yunche dijo mientras apretaba ligeramente los dientes. Porque la persona que quiso matarme fuiste solo tú, y no toda la villa de la espada celestial. Y ni siquiera tú, yo no te maté. Porque Little Ye es mi hermano, y yo no estoy dispuesto a golpear y matar a sus seres queridos. La razón por la que estoy diciendo esto es para que sepas que no soy la persona totalmente viciosa y malvada de tus palabras. Lo que hago, a quien mato, tengo mi propio estándar y línea de fondo. La enemistad entre mí y el clan del cielo ardiente no implica a nadie más en absoluto. Si los restos o descendientes del clan del cielo ardiente vienen a buscar venganza conmigo, entonces eso es correcto y propio. Pero tú, Lin Tianyi, eres solo un extraño que no sabe nada en absoluto. ¿En qué justificación tienes para aparecer ante mí con el papel de juez e incluso afirmar que ejecutarías justicia en lugar de los cielos? Aunque todavía me queda suficiente fuerza para matarte, te salvaré la vida hoy. Más tarde, tampoco iré a buscar problemas a la villa de la espada celestial. Si todavía crees que soy ese tipo de persona diabólica desprovista de toda humanidad,
Entonces puedes sentirte libre de venir a matarme de nuevo cuando tus heridas estén curadas. Lin Tianyi cerró los ojos y soltó un largo suspiro. Tal vez, realmente fui yo quien se equivocó, ya que hoy he perdido, en el futuro, sería aún más imposible matarte. También espero de verdad, que realmente me haya equivocado. Jier, vámonos. Lin Jie volvió la cabeza y miró a Yun Che. La expresión en sus ojos tenía gratitud, admiración y también una complejidad que no podía expresarse con palabras. Al final, no dijo nada, volvió la cabeza, apoyó a Lin Tianyi en el pájaro del viento feroz y despegó hacia los cielos. Uf. Yun Che soltó un largo suspiro mientras todo su ser se derrumbaba sin fuerzas y, por casualidad, se apoyó en el suave pecho de Xian Yue. Cerró los ojos y dijo con una voz débil. King Yue, no te vayas todavía, durante un tiempo a partir de ahora. Necesito tu protección. Después de terminar de hablar, la conciencia de Yun Che ya no pudo aguantar y se hundió en un vacío completo. Cuando llegó la noticia, las manos y los pies de Xiao Jietian se volvieron helados, su cuero cabelludo se adormeció y su cabeza casi explota. ¿Es verdad lo que has dicho, todo? Indudablemente cierto. Xiao Boyun habló con una expresión solemne. Lin Tianyi actuó en realidad de acuerdo con nuestras expectativas, e incluso persiguió hasta la ciudad imperial del viento azul. Pero no solo no pudo matar a Yun Che en su lucha, sino que fue gravemente herido por Yun Che y Xian Yue uniendo fuerzas. Yun Che se contuvo deliberadamente al final, de lo contrario, tal vez incluso Lin Tianyi habría muerto a manos de Yun Che. Habían luchado dentro de la ciudad imperial, e innumerables personas dentro de la ciudad imperial lo habían presenciado personalmente. Además, Xian Yue había venido a ayudar a Yun Che bajo el nombre de Asgard de la nube congelada, y no dudó en atacar a Lin Tianyi. La fuerza de Yun Che por sí sola ya es incomparablemente terrible, pero detrás de él, en realidad había la protección de Asgard de la nube congelada con toda su fuerza también. Además, se ha dicho que todos los presentes habían escuchado las 4 palabras artes divinas del fin congelado. Xian Yue ya podría haber cultivado con éxito el arte profundo inigualable de Asgard de la nube congelada en las leyendas. Incluso Lin Tianyi no pudo hacer nada más que enfrentarse a la derrota contra Yun Che y Xian Yue uniendo fuerzas como marido y mujer. En todo el viento azul, simplemente nadie sería su rival. Xiao Jiuadian se cayó hacia atrás en su silla, su cabeza completamente cubierta de sudor. Maestro del secta, después de que Yun Che hiriera gravemente a Lin Tianyi, su propia fuerza también se había agotado en gran medida, e incluso se había desmayado en el acto. Debe estar extremadamente débil ahora, deberíamos. Aunque Xiao Boyun no continuó con sus palabras, su tono y la expresión en sus ojos ya habían transmitido la intención lo suficientemente clara. Las cejas de Xiao Huetian se movieron ligeramente y después de eso, preguntó de repente. ¿Se fue Xian Yue? En el momento en que escuchó estas palabras, la complexión de Xiao Boyun cambió ligeramente y luego sacudió la cabeza. Se llevó a Yun Che al Palacio Imperial del Viento Azul, y aún no ha salido. Se dice que las artes divinas del fin congelado son un arte profundo incomparable cuyo poder incluso supera las artes divinas de la espada celestial. Si Xian Yue realmente las ha cultivado con éxito, entonces incluso mi padre podría no ser su rival. ¿Qué tenemos que hacer para asesinar a Yun Che bajo la protección de Xian Yue? Si el asesinato falla y se filtra nuestra pista, entonces ya no tendríamos la última posibilidad de compromiso. Xiao Huetian dijo con un dejo de amargura. Se levantó de golpe y dijo. Preparen el cristal celestial veteado púrpura, el ungüento de escamas doradas de jade púrpura y la sangre profunda del águila escarlata de inmediato. Usted irá personalmente a visitar a Yun Che para desearle lo mejor. Además, traigan 15 kilos de cristales púrpura, 10 kilos de jade profundo blanco. Además, de entre las discípulas menores de 18 años del clan, escojan a 3 discípulas con aptitud y aspecto superior y regálenselas a Yun Che. Salgan antes de que caiga la noche de hoy y asegúrense de que todo llegue antes de que las heridas de Yun Che se curen.
cristal celestial veteado púrpura, ungüento de escamas doradas de jade púrpura, sangre profunda del águila escarlata. Estas eran las tres más raras y valiosas entre las decenas de miles de medicinas milagrosas que poseía la secta Xiao. Para expresar su sinceridad hacia Yun Che, se podría decir que Xiao Huetian había templado su corazón y gastado el capital de sangre. Al escuchar esto, a Xiao Boyun le dolió tanto la carne que todo su cuerpo temblaba sin parar, pero como las cosas ya habían llegado a este punto, frente a la amenaza de que el clan fuera aniquilado, tampoco tenían otra opción. Yun Che estuvo inconsciente durante 2 días completos antes de finalmente despertar. La principal razón por la que se desmayó durante tanto tiempo no fue por un exceso de sobregiro de fuerza, sino porque el agotamiento mental era demasiado enorme. Después de todo, con sus habilidades actuales, usar el dominio del alma del dragón era demasiado descabellado. Estás despierto. En el momento en que Yun Che abrió los ojos, una voz clara y fresca resonó junto a sus oídos. Se vio a sí mismo acostado sobre una cama suave, y alrededor de ella, había una cortina suntuosa bordada con fénix dorados. Un toque de una fragancia tenue y agradable llegó a la punta de su nariz. Volvió la mirada hacia un lado, y vio la silueta grácil de Xian Yue junto a la cama. King Yue. Yun Che la llamó, su voz algo seca y amarga, ya que su cuerpo todavía estaba lleno de una pesada sensación de debilidad. ¿Cuántos días he dormido? 2 días. Xian Yue se volvió. Voy a llamarlos. Ah, espera. Yun Che la llamó apresuradamente para que se detuviera, y los pasos de Xian Yue también se detuvieron con ello. Esta vez, fue realmente afortunado que hayas venido. Yun Che dijo con una sonrisa. Xian Yue giró la mitad de su cuerpo, su voz era serena y fría, pero también suave. Sin mí, Lin Tianyi no habría podido matarte de todas formas. Incluso si no puede matarme, solo habría podido huir despavorido al final. Pero contigo, pude hacer que se fuera con la cara ceniza. Los resultados son completamente diferentes. Lin Tianyi ha sido gravemente herido por ti, y se está extendiendo ampliamente por fuera. El título del número 1 del Viento Azul ya puede cambiar de propietario. Xian Yue le echó un vistazo a Yun Che. Es eso así, pero esas cosas como los títulos siempre han sido las más inútiles. Yun Che dijo con mucha indiferencia. Su par de ojos miraban fijamente a Xian Yue, y de repente dijo. King Yue, ¿puedes acercarte un poco? Siento que, no te he mirado bien durante mucho tiempo. La conversación que de repente se volvió dudosa, hizo que la respiración de Xian Yue se desordenara un poco. Su cuerpo no se movió, pero después de un rato, aún movió ligeramente sus pasos y se sentó junto a la cama. Yun Che también se sentó en ese momento. Aunque su cuerpo estaba lento, su energía profunda no estaba vacía. En estos 2 días de inconsciencia, su fuerza profunda ya se había recuperado a aproximadamente 1/3. Ya que se había despertado ahora, su velocidad de recuperación también se aceleraría varias veces. En el momento en que Xian Yue se sentó en la cabecera de la cama, él de repente extendió los brazos y la abrazó con cuidado por los hombros. El cuerpo de Xian Yue se endureció visiblemente un poco, y ella inconscientemente quiso alejarse. Tú. King Yue, cierra los ojos. Yun Che la abrazó suavemente, pero con resolución, desde atrás. Sus brazos se deslizaron lentamente desde sus hombros hasta su cintura tierna como una rama de sauce. Mirando a Xian Yue desde una distancia cercana, sus rasgos eran perfectos hasta el punto de acercarse a la fantasía. ¿Qué vas a hacer? Al ser abrazada repentinamente por él de esa manera, la respiración de Xian Yue se desordenó por completo, todo su cuerpo se había congelado allí mismo. Por un tiempo, ni siquiera supo si debía luchar y separarse o no. La cara de Yun Che se acercó lentamente, y una voz como si llevara el poder de la magia resonó junto a sus oídos. King Yue, mi esposa, llevamos casi 3 años casados, pero en estos 3 años de ser marido y mujer, nunca te he besado antes. Esta vez, ¿me dejas darte un beso?
La voz de Yunche se acercaba cada vez más, el aliento cálido y húmedo se movía lentamente desde sus oídos hasta su mejilla, e incluso tocó sus labios. Todo el cuerpo de Xianyue se puso rígido. Ella, que nunca había experimentado tales cosas, casi perdió toda la capacidad de pensar, y toda su persona, que era un loto de hielo elevado, parecía haberse convertido en una muñeca de madera. La mejilla de Yunche se acercó lentamente. Justo cuando estaba a punto de tocar los labios de Xianyue, una oleada de energía nerviosa, pero fría como el hielo, lo hizo volar hacia atrás. Xianyue se puso de pie, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Pronunciando Voy a decirles que estás despierto. un poco nerviosamente, luego se fue como si huyera. La cabeza de Yunche se estrelló contra la pared por el empujón, el dolor le hizo enseñar los dientes. Se acarició el lugar que había golpeado y murmuró exasperado en voz baja. Una vez que llegue al reino profundo del cielo, te lo impondré sin importar qué. Ouch, OW. Capítulo 363. El ritmo de un matrimonio forzado. No mucho después de que Xianyue se fuera, la puerta de la habitación se abrió de nuevo. Xiao Lingxi se había apresurado a entrar en la habitación y detrás de ella estaba Xiao Lie con una expresión igualmente ansiosa. Pequeño Che, ¿estás despierto? Xiao Lingxi hizo un salto volador. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Te sientes incómodo en alguna parte? Yunche ya había terminado de cambiarse. Saltó de la cama y respondió con facilidad. No te preocupes, estoy bien. Solo estaba débil y no sufrí ninguna lesión. Me he recuperado en gran medida después de 2 días de sueño. Los movimientos de Yunche eran rápidos y estables, su rostro tampoco parecía mostrar ninguna peculiaridad. Xiao Lingxi finalmente respiró aliviada. Mientras Xiao Lie se acercaba, sonrió y dijo: Está bien si estás bien. No te hagas el duro solo para tranquilizarnos. Yunche se golpeó el pecho y respondió con confianza. Por favor, tenga la seguridad, abuelo. En la región Bluefire, ya ha presenciado personalmente las capacidades de recuperación de mi cuerpo. ¿Está acostumbrado a vivir aquí hasta ahora? Xiao Lie sonrió y respondió mientras parecía estar perdido en sus pensamientos. He vivido excelentemente aquí. Visitar la ciudad imperial siempre ha sido un deseo mío. Nunca me atrevería a imaginar que no solo logré venir aquí, sino que también podría entrar en el Palacio Imperial con el emperador personalmente dándonos la bienvenida y organizando un banquete para nosotros. Antes de esto, tales cosas incluso se consideraban demasiado para los sueños. Cuando llegó Xiao Lie, no solo Kanbane lo había recibido personalmente, sino que también lo había cuidado personalmente. Como el emperador de la nación, no solo lo trató con cortesía, sino que también fue respetuoso. Él los acompañaría personalmente en sus 3 comidas diarias. Le sirvió el banquete estatal, e incluso lo hizo quedarse en las cámaras destinadas a los emperadores vecinos. Xiao Lie naturalmente entendió que ser tratado así por el emperador se debía definitivamente a Yunche. Especialmente estos 2 días, después de que Yunche y Xianyue derrotaran juntos a Lin Tianni, Kanbane lo trató con aún más cortesía y respeto. Dentro del palacio, desde los guardias del palacio y los eunucos, hasta los príncipes y ministros, todos lo trataron con respeto y revelaron signos de adulación. Porque era el abuelo de Yunche. Todo esto seguía pareciendo un sueño. Si te gusta aquí, tú y la tía pequeña pueden quedarse en la ciudad imperial en el futuro. Yunche sugirió inmediatamente. Si no quieres ir a la ciudad Nueva Luna tampoco está mal. No hace mucho, ya había saludado al mayor Sikong del Palacio Profundo de la Luna Nueva. Si Sikong ve al abuelo, estaría encantado. Tampoco está lejos de la ciudad Nube Flotante. Si el abuelo extraña su hogar, puede regresar en cualquier momento. El estatus de Yunche ya era originalmente floreciente.
Ahora que había derrotado a Lin Tianyi y se había convertido indirectamente en la persona más fuerte del Imperio Viento Azul, Xiao Lie sabía que como su abuelo, sin importar a dónde fuera, la gente haría fila rogando para darle la bienvenida. Xiao Lie respondió riendo. A Lin sí le gusta mucho este lugar, y los pocos días que estuve aquí han sido agradables. Por el momento, no tengo planes de irme todavía. Esos asuntos se pueden discutir en el futuro. Ja 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 ja. Una risa autoritaria pero alegre llegó desde afuera. Hemos estado charlando agradablemente con el hermano Xiao últimamente. Si el hermano Xiao quiere irse, lo echaremos mucho de menos. La risa provenía de Kan Bane, quien entró lado a lado con Kan Yue. Estaba vestido con su túnica dorada de dragón. Detrás de él estaba Dong Fangxiu, quien estaba 3 pasos detrás de ellos. Al entrar, inmediatamente miró a Yun Che. El rostro de Kan Bane ahora estaba sonrojado y su voz era fuerte. Su mirada también era fuerte y aguda. Incluso su cabello, que ya se había vuelto blanco cuando estaba postrado en la cama medio muerto el mes pasado, ahora era negro y espeso. Era como si fuera otra persona. Con la abundancia de recursos en el Palacio Imperial, la tasa de recuperación de Kan Bane fue mucho más rápida de lo que Yun Che había mencionado. Kan Bane sentía una profunda gratitud hacia Yun Che. Su cortesía hacia Xiao Lie se debía en parte a la influencia de Yun Che, pero principalmente era por gratitud hacia él. Yun Che no solo le había salvado la vida, sino también la vida de toda la familia imperial Viento Azul. Lo que Kan Bane dijo había aturdido a Kan Yue mientras decía: Padre, el abuelo Xiao es el abuelo del hermano menor Yun. Tú dirigiéndote a él como hermano. ¿No sería un desorden en la jerarquía? A juzgar por la edad, Kan Bane era solo unos años más joven que Xiao Lie. Sin embargo, después del desastre que sufrió en los últimos años, trató a su única hija con gratitud y cariño. Una vez que terminó de hablar, Kan Bane se avergonzó y rió a carcajadas. Sí. La regañina de Yuer fue correcta. No podemos desordenar la jerarquía. Entonces, ¿nos referiremos a ti como Mayor Xiao? Esto no puede ser. Shaola se sorprendió mucho mientras colocaba frenéticamente sus manos juntas respetuosamente. Si su majestad me llama así, realmente no lo merezco. Kan Yue sonrió al instante, arrastrando su elegante vestido de fénix hacia adelante mientras hablaba suavemente. Hermano menor Yun. Acabas de despertar, tu cuerpo todavía debe estar débil. Es mejor que descanses en la cama. No es necesario. Yun Che se golpeó el pecho. Conozco bien mi cuerpo, definitivamente no soy tan delicado como el mayor piensa. Ja. Kan Bane rió a carcajadas. Él tiene la capacidad de derrotar al santo de la espada. No nos preocupa en absoluto. Yuer, no tienes que estar tan preocupada. Apenas has dormido o comido en los últimos 2 días y has visitado cada hora. Estamos más preocupados por ti. Padre. Frente a tanta gente, Kan Bane expuso completamente sus sentimientos sin reservas. Ella dejó escapar un grito elegante y bajó la cabeza, evitando la mirada de todos. Sus acciones hicieron que Kan Bane y Dong Fangxiu no pudieran ocultar su risa. Yun Che se sintió conmovido y se rió ligeramente antes de mirar a Kan Bane y preguntar: Su Majestad, jefe de Palacio Dongfang, en estos 2 días que estoy inconsciente, ¿alguien intentó entrar por la fuerza? Dong Fangxiu negó con la cabeza sin dudarlo. Originalmente, también tenía miedo de que alguien intentara asesinarlo mientras estaba inconsciente y aumente la seguridad. Sin embargo, parecía que estaba demasiado preocupado, ya que el palacio estaba muy tranquilo. Nadie intentó entrar. Tal vez fue porque la hada Xia se quedó en el palacio. Aunque tuvieran tales intenciones, se cuidaban de la hada Xia y no se atrevieron a intentarlo. Tras el crecimiento de la reputación de Yun Che, cada vez más personas conocían su pasado, que se había difundido ampliamente. Entre ellos, sus rencores con Xiao Kuan-yun de la secta Xiao estaban naturalmente incluidos.
Lo que Dong Fangxiu temía en los últimos 2 días también fue la secta Xiao. Sin embargo, había numerosas personas que traían regalos para visitar. Kanbane rió. Hay más de 1000 sectas y clanes grandes y pequeños que te traen elixires y tesoros. Tus regalos se apilan como una montaña, y aunque nuestro palacio es grande, casi no tenemos más espacio para guardar tus regalos. Aunque hemos sido emperadores durante tanto tiempo, nunca hemos visto tal espectáculo. Ja 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 ja. Entre ellos, los regalos de la secta Xiao fueron los más preciosos. Kan Yue dijo. Habían enviado un cristal celestial de venas púrpuras, ungüento de escamas doradas de jade púrpura y la sangre profunda de águila escarlata, que son todos tesoros invaluables. Además, también enviaron 15 kilogramos de cristales púrpuras y 10 kilogramos de jade profundo blanco, que es mucho más de lo que el palacio había logrado acumular en las últimas decenas de años. Además, Kan Yue se rió de repente con duda. también enviaron a 3 bellezas extremadamente hermosas que ni siquiera tienen 20 años. ¡Qué grandes bellezas! Al oír esto, Xiao Linaxi frunció los labios y dio un pisotón, respondiendo con enojo, son claramente monstruos feos. Son cientos y miles de veces inferiores a mí y a la princesa hermana. Little Che nunca las miraría. No es así, Little Che. MN. Yunche sintió inmediatamente sin cesar, respondiendo con un tono justiciero. ¿Cómo podrían esos plebeyos compararse con mi pequeña tía y mi hermana mayor? Nunca las miraría, devuélvanlas de donde vinieron. Oh, pero si la pequeña tía está dispuesta, puedes hacerlas tus sirvientas. Jeje, de ninguna manera. No las quiero. Xiao Lingxi respondió feliz. Los regalos de la secta Xiao también fueron enviados personalmente por el gran anciano Xiao Boyun y aún no se ha ido. Dice que quiere verte después de que despiertes. ¿Te interesa conocerlo? Kanbane preguntó con una expresión complicada. En el pasado, todos los ancianos de las 4 grandes sectas que entraban al palacio eran arrogantes y algunos incluso habían tratado al emperador sin respeto. Incluso si rompían las reglas, el emperador seguía tratándolos con amabilidad. Sin embargo, esta vez, el primer anciano de la secta Xiao, Xiao Boyun, fue extremadamente respetuoso al entrar en el palacio. Era humilde, cortés y amable, lo cual era una gran diferencia. Esto hizo que Kanbane no pudiera mantener la calma. En este mundo, era realmente el poder lo que se respetaba. Solo el poder absoluto podía mandar respeto. Aunque el Palacio Imperial del Viento Azul parecía poseer autoridad absoluta, frente al poder absoluto, eran totalmente insignificantes. Sobre eso, Yunche sintió ligeramente y se rió. conocerlo, por supuesto que lo conoceré. El gran anciano de la secta Xiao entregó regalos tan valiosos desde tan lejos. ¿Cómo puedo simplemente dejarlo marchar así? De acuerdo. Kanbane asintió. Hemos oído hablar de tus rencores con la secta Xiao. Como quieras manejarlo depende de tus deseos. tos asterisco. Aunque era el emperador, Kanbane de repente comenzó a hablar antes de detenerse a mitad de camino, dudando constantemente sobre lo que quería decir. Yunche movió un poco los labios y preguntó con cuidado. ¿Su Majestad tiene alguna otra instrucción para Yunche? No son instrucciones en sí, sino que es tos asterisco. Kanbane se aclaró la garganta y finalmente habló con claridad. Manteniendo una cara seria, miró a Yunche. Yunche, esta vida nuestra, la salvaste tú. De no ser por ti, ya habríamos muerto sin saber por qué. Y ahora, seguimos vivos gracias a ti. Aunque la lucha interna entre la familia imperial aún no se ha resuelto, todavía tenemos que agradecer al cielo. No tenemos más cosas con las que estemos insatisfechos, excepto un asunto que nos preocupa día y noche. El asunto que Su Majestad le preocupa día y noche es... Yunche de repente tuvo una predicción. Kanbane dio un paso adelante, acercó a Kan Yue y dijo con una cara cariñosa llena de anhelo. Yue eres nuestra única hija. Todos estos años hemos sido saboteados por gente malvada y nuestros hijos desobedientes.
Solo Yoer nos acompañó durante todo este tiempo, trabajando duro para nosotros, sufriendo por nosotros, e incluso encontró un benefactor como tú que salvó ambos nuestros destinos. Nuestro único deseo ahora es que Yoer encuentre la verdadera felicidad en el matrimonio. Sin quererlo, Yoer ya tiene 21 años. En toda la historia milenaria de la familia imperial, las princesas que no se han casado a los 20 son excepcionalmente raras. Como su padre, no podemos comer ni dormir bien y nos preocupamos constantemente, nos lavamos la cara con lágrimas todos los días con la esperanza de que mi hija encuentre a su señor correcto. Si este deseo se hace realidad, estamos dispuestos incluso a perder 30 años de mi vida. Si Yoer sigue sin poder casarse este año, realmente la sentiríamos mucho y no podríamos enfrentarnos a su reina madre en la muerte. Mientras Kanbane hablaba, sus ojos estaban rojos de lágrimas y parecía que iba a llorar. Lo que Kanbane había dicho hizo que la cara de Yunche se contrajera, y lo que dijo después lo hizo sentirse abrumado. Podemos ver que Yoer no está interesada en ningún otro hombre excepto tú, y su corazón está fuertemente dedicado a ti. Si tienes los mismos sentimientos por Yoer, eso sería excelente. Si te casas con Yoer, incluso si morimos ahora, sería sin arrepentimientos. Si no tienes los mismos sentimientos. Esas cosas no se pueden forzar naturalmente. Es una pena que Yoer solo pueda anhelarte sin esperanza y seguir soltera toda su vida. Sería nuestra culpa. Capítulo 364, fecha de la boda. Padre, ¿por qué? ¿Por qué has sacado esto de repente? Las palabras de Kanbane hicieron que Kanyue se quedara atónita por un momento. Tirando con fuerza de la ropa de Kanbane, la mitad de su expresión estaba llena de ansiedad. Sin embargo, los ojos que lanzó en secreto a Yunche revelaban expectativas que estaba haciendo un máximo esfuerzo por ocultar. Siempre y cuando no fuera un idiota, cualquiera entendería claramente lo que significaban las palabras de Kanbane. Y cuando dijo estas palabras, Kanyue estaba justo a su lado. Con ella aquí, obviamente, Yunche no podía prevaricar. Movió los labios, su mirada hizo un ligero contacto con los ojos de Kanyue, y luego, dijo con una expresión seria. Su Majestad, la hermana mayor y yo somos mutuos en nuestro amor, hemos vivido una tribulación de vida o muerte juntos y una vez hicimos una promesa de por vida. Sin embargo, en ese entonces, no sabía que la hermana mayor Sueruo era en realidad la princesa Kanyue. Yo, Yunche, solo soy de nacimiento común. Siempre y cuando la hermana mayor esté dispuesta, siempre y cuando su majestad no le importe, en esta vida mía, definitivamente usaré mi vida para proteger a la hermana mayor y nunca la traicionaré. Hermano menor Shun. Los labios de Kanyue temblaron, sus hermosos ojos se volvieron nebulosos al instante. Bien. Ja, ja, ja. Kanbane asintió con fuerza, y luego, se echó a reír a carcajadas con la cabeza levantada. Yunche, con esas palabras tuyas, finalmente podemos dejar de lado la mayor preocupación de mi vida. Por tus propios familiares, podrías exterminar a todo el clan Cielo Ardiente de furia sin dudarlo. De esto, sabemos que eres definitivamente una persona justa que toma los lazos muy en serio. Al pasarle Yoer a ti, podemos estar completamente tranquilos. Ja, ja, ja. Kanbane se rió a carcajadas de corazón. La fuerza actual de Yunche, el poder influyente, ya había llegado a la cima de Viento Azul. La derrota del santo espadachín que él causó, había hecho temblar a todas las sectas, e incluso había hecho que la poderosa secta Xiao recorriera una larga distancia para buscar un compromiso sin dudarlo. Si Kanyue pudiera casarse con él, entonces, con sus habilidades, su fuerza disuasoria y esa protección aparentemente extrema para sus familiares, podría derribar a 10.000 personas. Y toda la familia imperial se elevaría a una fuerza incomparable por esto. Don Fang Xiu, que estaba detrás de Kanbane, comenzó a asentir sonriendo también. La fuerte risa de Kanbane finalmente se detuvo. Luego, su expresión cambió, y dijo con un tono serio. Como los dos se encuentran de acuerdo en esta relación, entonces no hay otros problemas. El 8º mes, 2 meses después, será el día más auspicioso de este año. Ese día, celebraremos su boda en este palacio imperial.
¿Tienen alguno de los dos alguna objeción? Ah, Kang-yue dejó escapar un grito suave. Ella nunca esperó que Kanbane de repente mencionara la boda. ah. Esto. Esto es. Aunque tenía una corazonada, cuando Kanbane dijo que se establecería 2 meses después, todavía lo hizo sentir un poco perdido por un momento. No es esto, un poco, demasiado apresurado. ¿Demasiado apresurado? ¿Cómo es que está apresurado? Kanbane fulminó con la mirada, su voz se elevó instantáneamente a un volumen alto. Joer tiene 21 años este año y debería haberse casado hace mucho tiempo. Tú también tienes 19 este año y deberías haberte casado hace mucho tiempo. Hay muchas manos en el palacio. En un lapso de 2 meses, ni hablar de una sola gran boda, incluso se podrían preparar 10 bodas. ¿Cómo es que está apresurado? Padre. Kang-yue tiró de la esquina de la ropa de Kanbane con la cabeza gacha. Dijo con algo de timidez. Este asunto. Sobre este asunto, ¿no está padre un poco apresurado? Además, Junchi ya tenía una esposa hace 3 años. Si se vuelve a casar, ¿no deberíamos primero? Naturalmente sabemos esto. Kanbane agitó la mano. En esta época, ¿qué hombre no tiene 3 o 4 esposas? Esto básicamente no es un problema. Junche, te digo, como hombre, con solo una sola esposa a la edad de 19 años, incluso nosotros te miramos con desprecio. Incluso si tú mismo no progresas en este aspecto, tienes que pensar también en tu abuelo. Cuando habló de abuelo, Kanbane se dio una palmada en la cabeza. En realidad olvidamos un asunto tan importante. Hermano Xiao, no, señor Xiao. Eres el mayor de Junche, naturalmente, esta boda debe pasar primero por tu aprobación. ¿Qué piensas de esto? Kanbane estaba muy dispuesto a llamarlo señor Xiao. Él era el padre de Kang-yue, Xiao Li era el abuelo de Junche. Si los dos se fueran a casar, en términos de antigüedad, Xiao Li sería su verdadero mayor entonces. Con respecto a este asunto, Xiao Li naturalmente no tendría ninguna objeción. Que su propio nieto se casara con la única princesa del Palacio Imperial de Viento Azul, antes de esto, era algo que ni siquiera se atrevía a soñar. Y, los dos, claramente, habían estado profundamente enamorados durante mucho tiempo. ¿Cómo podía tener la más mínima duda? Se rió entre dientes. Es una gran fortuna para Junche poder casarse con la princesa como su esposa. Naturalmente, no tendré ninguna objeción en este asunto. Esta decisión se la dejaremos a su majestad y a los dos jóvenes. Se volvió hacia Junche y dijo con una voz tranquila. Cheer, ya que tú y la princesa Kang-yue ya han prometido ser compañeros de por vida, entonces, ¿qué tiene de malo casarse en una fecha anterior? Si el tiempo no es conveniente, entonces puedes decirlo y hacer que su majestad lo fije en otra fecha. En el periodo de tiempo en que salió de la plataforma de gestión de espadas de la Villa de la Espada Celestial, Junche había atravesado la ciudad imperial, atravesado la región de la nieve, regresado a la ciudad Luna Nueva y la ciudad Nube Flotante, y atravesado la región Fuego Azul. No tuvo un solo día de descanso, ni tuvo el tiempo libre para pensar en la palabra matrimonio. Cuando Kanbane lo mencionó de repente, perdió la cabeza instintivamente. Sin embargo, después de calmarse lentamente, de repente sintió que esto era claramente algo maravilloso. Él amaba a Kang-yue, no por su identidad como princesa, sino porque ella era la hermana mayor Sueruo, quien sin darse cuenta se había grabado en su corazón. Se sintió indigno de Linger. Había perdido a Chuyue-chan. Ahora, cuando Kang-yue estaba a su lado, ¿no debería aferrarse a ella con fuerza y hacer que le perteneciera para siempre? Miró hacia Kang-yue, y Kang-yue también lo estaba mirando en silencio en ese momento. En sus ojos, podía ver inquietud, pérdida, pero había aún más expectativas y alegría. Sonrió inconscientemente, y esa pequeña cantidad de nervios en su rostro desapareció por completo. Se inclinó ante Kanbane y dijo con decisión:
Poder tomar a la hermana mayor como mi esposa, también es el deseo de toda mi vida. Gracias, Su Majestad, por hacerlo realidad. Todo será según las decisiones de Su Majestad. Bueno. 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 Khan Bane dijo la palabra bueno 3 veces, luego, levantó la cabeza y comenzó a reír a carcajadas a gusto, hasta que las lágrimas comenzaron a aparecer en el rabillo de sus ojos. En este momento, Yunche sintió repentinamente una oleada irregular de energía profunda que venía de afuera. Inmediatamente después, esta aura se elevó repentinamente en el aire y luego, con una velocidad increíble, voló hacia el extremo norte. ¿Esto es, el aura de Inyue? ¿Siempre había estado afuera? Entonces, ella había escuchado toda su conversación. Espera un minuto, la dirección a la que se dirigía y esa velocidad cada vez mayor. Claramente, se iba del Palacio Imperial. Date prisa y declárale al mundo entero que nuestra princesa Kang Yue se casará con Yunche en 2 meses. Que el departamento literario redacte rápidamente las invitaciones e invite al mundo entero. Un octavo de hora después, el rugido de Khan Bane resonó dentro del palacio. Como si una caldera hubiera explotado, el palacio imperial inicialmente tranquilo se volvió instantáneamente ruidoso también. Mientras que Xia Yue, sin embargo, se fue sin decir adiós. Sin saberlo, pasaron 2 meses. El imperio del viento azul no estaba tranquilo en estos 2 meses, y solo había una razón para ello, que era la gran boda entre la princesa Kang Yue y Yunche. Originalmente, aunque la boda de una princesa era un evento donde la mitad del país la celebraba, eso todavía estaría limitado a los plebeyos y se podría decir que no estaba relacionado con esas sectas. Sin embargo, con la inclusión de Yunche como la otra parte, serían 2 nociones completamente diferentes. Alguien que este año solo tenía 19 años, que había exterminado al clan Cielo Ardiente y herido gravemente a Lin Tianni, su futuro solo podría describirse como inconmensurable. Indudablemente, había hecho que innumerables personas lo adoraran y admiraran, y de manera similar, había hecho que innumerables personas lo temieran y lo temieran. Ahora que era el día de su gran boda, era exactamente la oportunidad para que se expresaran. Si pudieran estar presentes en persona, incluso si todo lo que pudieran hacer fuera dejar una pequeña impresión, eso seguiría siendo una cosecha incomparablemente enorme. Desde otro punto de vista, si otras sectas fueran a ir, mientras que la propia no lo hiciera, eso sería sin duda un signo de falta de respeto. Yunche incluso podría exterminar al clan Cielo Ardiente tal como lo había dicho, si realmente incitaran la insatisfacción de este maestro, exterminar sus sectas podría ser un juego de niños para él. En un instante, sin importar si eran sectas grandes o pequeñas, sin importar si recibían las invitaciones o no, comenzaron a ocuparse, buscando en sus cerebros para encontrar varios regalos que pudieran satisfacer a Yunche. Lo mejor sería un regalo de felicitación al que prestar atención, y para ello, las subastas de varias ciudades grandes estaban abarrotadas en cada sesión, y en el momento en que aparecían algunos tesoros invaluables en el gremio mercantil Luna Negra, las diversas sectas grandes se abalanzaban allí a un momento de aviso. Debido a esto, se produjeron varias peleas entre sectas grandes y pequeñas. La ciudad Viento Elegante estaba situada en el oeste de Viento Azul y era una de las pocas ciudades principales más grandes del Imperio del Viento Azul. Actualmente, en una taberna de la ciudad Viento Elegante, varias personas estaban charlando en sus propias mesas. 3 días después, será el día de la gran boda de Yunche y la princesa Kang Yu. Esta vez, nuestra secta se ha esforzado mucho, pero solo hemos podido encontrar una pieza de ginseng de sangre de 3000 años, pero ahora, no sabemos si podemos presentarnos. Un practicante de mediana edad dijo mientras bebía una copa de vino. Aunque sonaba reservado, una expresión de satisfacción brilló claramente en su rostro. Los ginsengs de sangre eran pocos y raros en primer lugar, y un ginseng de sangre de 3000 años era naturalmente, incluso más, un tesoro invaluable.
El maestro de secta Hua es demasiado modesto, nuestra secta apenas ha logrado tener en sus manos 3 piezas de jade púrpura con marcas de dragón. Me temo que cuando llegue el momento, me sentiré avergonzado de sacarlos. Otro hombre de mediana edad dijo con una cara avergonzada. Otra persona, en la misma mesa, dijo. Esta vez, Lee no encontró ningún regalo de felicitación decente. En comparación con los 2 maestros de secta, básicamente no vale la pena mencionar. Sin embargo, Lee sí trajo a mi hija. Jejeje, jejejejeje. En el momento en que reveló su risa, ¿cómo podrían las 2 personas no entender sus pensamientos? Al instante, se burlaron uno tras otro. ¿Estás tratando de usar una trampa de miel? Olvídalo. La primera esposa de Yun-che, Xianyue, es tan hermosa como una hada celestial, no menos hermosa que Chuyue-chan en los años. Ella es generalmente reconocida como la belleza número 1 en Viento Azul, y ni siquiera necesitamos mencionar a Chuyue-chan a quien él había dejado embarazada. La princesa Kangyu también es una belleza exquisita, su identidad es, incluso más, incomparablemente grandiosa, ¿y crees que se enamorará de tu hija? No estoy tratando de sorprenderte, pero me temo que ni siquiera podría echar un vistazo, jeje. El practicante con el apellido Lee, sin embargo, no estaba en absoluto enojado, y dijo con los ojos entrecerrados. Parece que ustedes 2 no están bien informados. Casualmente escuché que hace 2 meses, el anciano principal de la secta Xiao Boyun, trajo personalmente 3 chicas de 16 años que eran hermosas como flores como regalos de felicitación para Yun-che. Jeje, y Yun-che las aceptó a todas. Actualmente ni siquiera tiene 20 años, está exactamente en el periodo en el que los hombres son más apasionados. ¿A los hombres de hoy en día les disgustaría tener muchas mujeres a su lado? Aunque la apariencia de mi hija no se compara con la de Xianyue, su apariencia sigue siendo una en 10.000. Si Yun-che se enamora de ella, incluso si simplemente se la da como concubina o sirvienta, eso seguirá siendo un paso hacia la gloria cuando llegue ese momento. Me pregunto quién se atreverá a provocar nuestra secta Jade Shatter. Estas palabras hicieron que las expresiones de las 2 personas que estaban escuchando se volvieran sin vida. Sus labios temblaban, odiándose a sí mismos por no poder dar a luz a una hija con una belleza exquisita. En este momento, un grupo de 4 entró a la taberna. Sus pasos eran lentos, con miradas orgullosas, cada uno de ellos tenía una mirada altiva que parecía como si estuviera pasando por alto a todos los seres vivos. En la taberna, había varias figuras de clase maestro de secta que se apresuraban a la ciudad imperial. Miradas y actitudes como esas les causaron una gran irritación. Las 4 personas caminaron hasta la única mesa vacía y, antes de sentarse, una tarjeta de invitación dorada se golpeó sobre la mesa de la taberna con un sonido pa. La expresión de los 4 también se volvió aún más orgullosa. Al ver esa tarjeta de invitación, toda la taberna se silenció instantáneamente. Algunos de ellos la miraron directamente y contuvieron la respiración en ese momento. Es una tarjeta de invitación. La vi. Habla en voz baja, solo las 100 mejores sectas en términos de fuerza tienen invitaciones, no son alguien a quien podamos ofender. Ja, las grandes sectas sí que lo tienen bueno. Lo más probable es que la gente como nosotros sin invitaciones ni siquiera pueda entrar al salón lateral. Los reconozco ahora. Esa es la secta Palma de Hierro. Esa persona que lleva ropa verde es el maestro de secta de la secta Palma de Hierro. Según los rumores, su fuerza profunda ya está en el 5º nivel del reino profundo del cielo. La secta Palma de Hierro es una de las 3 sectas gobernantes del noroeste. En el torneo de clasificación anterior, quedaron en el puesto 27. En el momento en que la gente de la secta Palma de Hierro reveló su tarjeta de invitación, toda la taberna se silenció inmensamente. La animada charla de antes instantáneamente se convirtió en susurros suaves. Las 4 personas se sentaron en silencio, usando la mirada de una persona superior para barrer los alrededores con una clara arrogancia en su rostro. Basura. Con esa fuerza, ¿pueden realmente quedar en el puesto 26 en el torneo de clasificación? Jaja.
No puedo estar escuchando una broma, ¿verdad? En la esquina de la taberna, 3 personas se sentaron en una mesa algo anticuada. El joven del medio parecía tener unos 20 años, llevaba una túnica, sus ojos eran penetrantes, poseían cualidades extraordinarias, su cabello atado llevaba un toque de escarlata. Jugando con la copa de vino en sus manos, su rostro mostraba una leve sonrisa. La persona que habló fue él también. Su voz definitivamente no era suave, sin embargo, ninguna de las demás personas en la taberna lo escuchó. Parecía que su voz estaba aislada por una cierta barrera invisible. Compartiendo la misma mesa, estaban 2 ancianos que parecían tener entre 50 y 60 años. Uno llevaba una túnica negra, mientras que el otro una túnica roja, sus miradas llevaban una forma de profundidad que no podía verse. El anciano de túnica negra dijo ligeramente: Su Majestad no tiene necesidad de sorprenderse. En este imperio del viento azul, los practicantes de profundidad espiritual ya son expertos. Los expertos de profundidad terrestre pueden ser tomados como instructores. Los practicantes de profundidad celeste ya pueden ser un maestro reverenciado por miles de personas, y los practicantes de profundidad celeste en etapa tardía son casi invencibles. Los tronos son tan raros como la pluma de un fénix. Aparte de las 4 secciones mayores, no hay otras sectas con la existencia de tronos. El maestro de secta de esta secta está en el 5º nivel del reino de profundidad celeste. En el imperio del viento azul ya puede considerarse una secta de primer grado. Capítulo 365, el gran día de la boda. Oh, El joven dejó su copa de vino y se rió levemente. siempre he oído que entre las 7 naciones, el viento azul era la más débil, pero no esperaba que fuera tan patética y ridículamente débil. Además, junto con la estrechez de esta región, solo podría considerarse tan pequeña como una canica. Realmente no entiendo por qué mi padre real se interesó repentinamente en este lugar. Su Majestad nunca haría nada sin razón, y menos aún un asunto tan importante. El anciano de túnica negra se rió mientras decía: Sin embargo, he oído vagamente que la razón por la que Su Majestad tomó esta acción fue porque no hace mucho, el Salón de la Tierra Espiritual detectó accidentalmente el aura de una enorme mina de cristal púrpura, y este depósito mineral de cristal púrpura está situado dentro de las fronteras del viento azul. Antes de que el viento azul lo descubra, tenemos que apoderarnos de este depósito mineral de cristal púrpura. El mejor método para hacerlo es, naturalmente. Jeje. Independientemente de si es un rumor o la verdad, aunque Su Majestad ya se está preparando meticulosamente para ello, no tenía intención de actuar pronto. Yo diría que, al menos, Su Majestad debería empezar después de que termine el torneo de clasificación de las 7 naciones. Una gran ocasión que solo se celebra una vez cada 20 años, si falta una nación, eso sería ciertamente una pena. El anciano de túnica roja dijo con un rostro inexpresivo. Jaja. El anciano de túnica negra se rió levemente. No hay relación entre que Su Majestad no se movilice todavía y el torneo de clasificación de las 7 naciones. En el torneo de clasificación de las 7 naciones, el imperio del viento azul siempre ha estado en la parte más baja, haciendo el papel de material de broma. No hay diferencia si está o no. En este momento, el arca profunda primordial ha reaparecido, y la puerta de enlace del arca también se abrirá dentro de poco. En lo que Su Majestad está concentrando toda su energía en este momento, es naturalmente en el arca profunda primordial. Antes de explorar todos los misterios del arca profunda primordial, ¿cómo podría Su Majestad dispersar su energía para tratar con un pequeño imperio del viento azul? Sin embargo, parece que realmente no llegamos en el momento adecuado para encontrarnos con el gran día de la boda de Yunche. El joven entrecerró los ojos. Su influencia en esta pequeña área realmente no es tan mala. En estos últimos días, las veces que he oído mencionar su nombre no han sido menos de 100. He oído que Yunche aniquiló al clan del cielo ardiente, una de las 4 secciones mayores del viento azul, él solo. HMPH, que un talento así apareciera de repente de la nada en esta tierra empobrecida, la causa de esto es naturalmente evidente. Dijo el anciano de túnica negra. Linaje. El anciano de túnica roja bajó los párpados y respondió sin expresión.
me pregunto quién fue el que accidentalmente dio a luz a un bastardo en el exterior. Para realmente confiar en nuestro linaje de Fénix divino y difundir su prestigio dentro de esta pequeña nación del viento azul. Sin embargo, haber coincidido con este gran día de la boda, me está resultando un poco difícil ser despiadado ahora. Además, si vamos así, sería más o menos algo irrespetuoso, ¿no? Al menos, la persona con la que se está casando ahora es la única princesa de la familia imperial del viento azul. Mientras el joven decía esto, sus ojos irradiaban una luz burlona hasta que aterrizaron en los cuerpos de los 4 miembros de la secta de la Palma de Hierro, lo que inmediatamente hizo que su sonrisa fuera aún más desenfrenada. Después de que los 4 de la secta de la Palma de Hierro comieran y bebieran a su gusto, salieron de la taberna, dirigiéndose directamente hacia la ciudad imperial del viento azul. Durante todo el viaje, una vez que se mostró el nombre secta de la Palma de Hierro, de los peatones de los alrededores, no hubo ninguno que no se apartara. Una vez que entraron en un lugar despoblado, una voz perezosa sonó de repente desde detrás de ellos. Amigos de la secta de la Palma de Hierro, ¿es posible que discutamos un asunto? Desde dentro de esta voz sedosa, se filtró una arrogancia insoportable, y obviamente no era para nada buena. Los 4 se giraron y el maestro de secta Tierruide barrió con la mirada a las 3 personas. Al ver la ropa del joven del medio, y su porte fuera de lo común, tampoco lo subestimó, ya que respondió con indiferencia. Si hay un asunto, dígalo rápidamente, no retrase el viaje de mi secta de la Palma de Hierro. Cuando dijo el nombre secta de la Palma de Hierro, pensó originalmente que asustaría a la otra parte. Pero en realidad vio que el joven de enfrente seguía teniendo una expresión radiante. El joven movió la palma de la mano y un abanico plegable de jade blanco ya había aparecido en sus manos. Abanicando el abanico de jade, dijo tranquilamente: No tenemos realmente un asunto tan importante que discutir. Solo queremos tomar prestadas las tarjetas de invitación de ustedes. Estás buscando la muerte. Un anciano de la secta de la Palma de Hierro dio un paso adelante mientras sus cejas enojadas se elevaban en una inclinación. Maestro de secta, estos 3 están obviamente aquí para empezar una pelea. Parece que, dado que nuestra secta de la Palma de Hierro no ha mostrado realmente nuestro poder al exterior últimamente, incluso hemos dejado que un grupo de ratas como esta se atrevan a meterse con nosotros. Las cejas de Tierruide se hundieron mientras decía fríamente: Si buscas empezar una pelea, me temo que te has equivocado de gente para hacerlo. Te daré 3 respiraciones de tiempo, desaparece inmediatamente de mi línea de visión, o de lo contrario. Ja 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 ja. ¿O qué? El joven comenzó a reír a carcajadas. Cerró el abanico y sonrió mientras caminaba en dirección a Tierruide. Parece que nuestros amigos no desean cooperar con nosotros. Entonces, este humilde servidor se servirá por sí mismo. Mocoso, estás buscando la muerte. En un gran furor, un anciano de la secta de la Palma de Hierro dio un paso adelante. Extendió su brazo derecho, su palma arrastrando una siniestra ráfaga de viento helado mientras agarraba la garganta del joven. Ya que eran la secta de la Palma de Hierro, el núcleo de su cultivo era naturalmente un par de palmas de hierro. Este golpe de palma era lo suficientemente fuerte como para dejar una profunda huella incluso en acero fino. Sin embargo, frente a esta palma de hierro, el joven en realidad se rió con desdén. Con un ligero movimiento de muñeca, el abanico de jade en sus manos cayó casualmente sobre la palma de hierro entrante. ¡Ah-H-H-H! Un grito miserable e incomparable resonó. El anciano de la secta de la Palma de Hierro que había atacado sintió como si 10.000 espadas hubieran atravesado su corazón mientras se abrazaba el brazo y rodaba por el suelo. Todo su brazo se tiñó instantáneamente de rojo sangre, y la apariencia de desear estar muerto parecía como si la piel, la carne y los huesos de todo su brazo se hubieran hecho añicos. Gran anciano. Tierruide palideció de miedo. La fuerza profunda del gran anciano era tan alta como el tercer nivel del reino profundo del cielo. En la secta de la Palma de Hierro, era segundo solo a él, pero este joven lo había herido gravemente con tanta facilidad con un solo movimiento.
Después de su shock inicial, atacó con furia, mientras ambas palmas cambiaban a un impactante color metálico. En medio de su furioso rugido, empujó al joven. Tisk tisk. El joven pronunció con desdén. Enfrentándose al ataque de Tarroer con toda su fuerza, ni siquiera dio un paso atrás mientras hacía un pequeño movimiento con el abanico plegable en sus manos, empujándolo, golpeándolo y barriendo. Ban. Ban. Rip. La fuerza de la palma de hierro de Tierruide, que había llegado a las etapas intermedias del reino profundo del cielo, había desaparecido sin dejar rastro, como si fuera una muñeca de barro hundida en el océano. Un agujero sangriento adicional había aparecido en el lugar donde solía estar su garganta. Una profunda línea sangrienta también había aparecido en las gargantas de los otros dos ancianos detrás de él, peligrosamente cerca de cortarles la cabeza de los cuellos. Tú. Los ojos de Tarroer estaban llenos del mayor horror que jamás había mostrado en su vida. Con los ojos abiertos, se derrumbó junto con los otros dos ancianos, y los cuatro ya no hicieron ningún ruido. En solo unas pocas respiraciones, los cuatro miembros más fuertes de la secta de la Palma de Hierro, cuatro practicantes del reino profundo del cielo supremamente fuertes, habían perdido la vida a manos de este joven. Fue tan rápido que los otros dos ancianos, que ni siquiera tuvieron tiempo de actuar, ni siquiera sabían cómo habían muerto al final de sus vidas. Realmente demasiado débiles para resistir un solo golpe. El joven guardó su abanico de jade que ni siquiera tenía una mancha de sangre. El anciano vestido de negro dio un paso adelante y agarró el aire mientras los cuatro anillos espaciales en los cadáveres eran absorbidos en la palma de su mano. Encontró las invitaciones dentro de ellos y luego tiró los cuatro anillos a un lado, sin siquiera molestarse en mirar qué cosas estaban almacenadas dentro. Para este nivel de secta, incluso si fueran sus tesoros más valiosos, a sus ojos, eran poco más que basura simple. Después de abrir la tarjeta de invitación, el anciano de túnica negra la deslizó con el dedo y los nombres originales desaparecieron. Con otro movimiento de su dedo, usó energía profunda para grabar nuevos nombres en las invitaciones. Luego, cerró las tarjetas y se las entregó al joven. Muy bien. El joven dijo mientras recibía las cartas de invitación mientras reía a carcajadas. Como alguien de una nación de etiqueta, todavía conozco las maneras apropiadas de un huésped, jajajaja. Vamos a echar un vistazo a qué tipo de basura es este yunche. Incluso se podría decir que hoy es el día más animado y bullicioso de la ciudad imperial Viento Azul en los últimos cientos de años. La enorme ciudad imperial estaba prácticamente rebosante de corrientes de gente. Todas las tabernas y posadas, grandes o pequeñas, ya estaban vendidas con varios días de antelación. A pesar de que sus precios se habían inflado en más de 10 veces, oleadas y oleadas de gente aún se abalanzaban como si hubieran perdido la cabeza. En esas pocas calles principales antes del Palacio Imperial, era casi imposible incluso girar el cuerpo. En lo que alcanzaba la vista, toda la ciudad imperial estaba decorada con linternas y pancartas coloridas, flotando con una atmósfera alegre. Linternas rojas brillantes y alfombras rojas brillantes estaban en todas partes. Carros de regalo con decoraciones extremadamente fastuosas llegaban uno tras otro, componiendo un escenario increíble. Dentro del Palacio Imperial, serpentinas coloridas ondeaban en el aire y decenas de miles de flores florecían juntas. Para la boda de la princesa, la escena sería naturalmente excepcionalmente lujosa y grandiosa. Pero en los 1000 años de historia de la familia imperial Viento Azul, nunca había habido una ocasión tan exagerada para la boda de una princesa. Además, esta princesa ni siquiera parecía estar siendo casada. Ya que el lugar de la gran boda había sido elegido para ser en el Palacio Imperial, sin importar cómo se viera, era la otra parte la que se casaba. Kanbane casi había hecho que la gran ocasión de la familia imperial se convirtiera en la gran ocasión de toda la nación. Él deseaba fervientemente que todo el mundo supiera que su única hija se había casado con Yun Che.
Entre los que habían llegado primero a la ciudad imperial, ni uno solo de ellos no se había quedado boquiabierto con la magnificencia y las interminables corrientes de gente. Incluso si fueran algunos líderes de sectas con amplio conocimiento y experiencia, todavía estaban atónitos ante la escena. Mis cielos. ¿No es esto un poco exagerado? Una vez que Lin Jie llegó sobre la ciudad imperial después de apresurarse a unirse a la ceremonia de bodas, se quedó atónito por un buen rato mientras gemía incesantemente en su corazón. Todos los alcaldes de todas las ciudades grandes, medianas y pequeñas se habían reunido dentro de la ciudad imperial sin que faltara ninguno. Todos los líderes de sectas con reputaciones impresionantes también habían aparecido dentro de la ciudad imperial en montones, nadie que hubiera recibido invitaciones no vino, y había muchos que aparecieron sin ser invitados. Si solo fuera la princesa la que se casaba, era absolutamente improbable que ocurriera tal escena. Pero Yun Che era el futuro número 1 del Imperio Viento Azul. Querían unirse incluso si tenían que fingir desesperadamente ser insignificantes. A las 9 de la mañana, comenzaron a dar la bienvenida a los invitados. En cuanto a los invitados que llegaron sin invitación, el Palacio Imperial tampoco se negó a ninguno. Solo que su ubicación en el banquete era menos conspicua, menos grandiosa y más lejos. El alcalde Ma Tengyu de la ciudad del viento elegante ha llegado con su dama. Ha llegado el gran general Li Liancheng. Han llegado los jóvenes maestros de Villa Espada Celestial, Lin Yun y Lin Jie. Ha llegado el líder del Supremo Último Sect, Du Kangran, el anciano Du Yuntian y el joven maestro Du Ziten. El alcalde de la ciudad azul del norte, Wu Yangbo, ha llegado con su dama. Ha llegado el líder del Xiao Sect, Xiao Huetian, el gran anciano Xiao Boyun y el anciano medicinal Xiao Buji. Esos nombres, cada uno más intimidante que el anterior, hicieron que la voz del maitre tremolara en la entrada, mientras la sudoración fría corría por su rostro. Aunque había vivido mucho tiempo, todos los personajes importantes que había conocido en su vida, aunados, no se comparaban con los que había conocido ese día. Y los que habían recibido tarjetas de invitación eran precisamente las personas que Yun Che y la familia imperial querían invitar, así como los sectarios y VIPs con influencia en una región, o posiblemente los señores de una región. Incluso los alcaldes solo podían sentarse en los asientos laterales del salón de recepción. En cuanto a los personajes influyentes usually difficult to meet y those sects and clans who possess outstanding fame, ni siquiera tenían la calificación para recibir una invitación. Cuando llegaban, no tenían más remedio que sentarse en las sillas fuera del salón de recepción principal y ser atendidos por los eunucos del palacio y los guardaespaldas imperiales, y ni uno se atrevía a expresar la menor insatisfacción. En comparación con esos grandes nombres uno tras otro llamados por el maitre, la poca autoridad y fama que tenían no valía la pena mencionarse. La joven ama de Frozen Cloud Asgard, Xian Yue, y la hada de cristal helado, Chu Yueli, han llegado. En el salón principal, Yun Che había estado escuchando atentamente cada uno de los nombres de las personas que llegaban. Cuando escuchó el nombre de Xian Yue, su corazón se conmovió de repente mientras miraba en la dirección de la entrada del salón.